hoy vamos a tener un tema bien, pero bien interesante. Porque yo creo que no existe persona que por una manera o por otra no haya pasado por las etapas de un duelo, no haya pasado por un duelo. Son muchas y realmente vivir esa etapa del duelo es importante reconocerla y es importante conocer sobre lo que vivimos como seres humanos cuando pasamos por una etapa como esta. Estamos esperando, ya acá se nos está uniendo Alexandra Betancourt, psicólogo, y para que esté esta noche con nosotros, esta tarde noche, hablando sobre este tema tan interesante. Y gracias ya Hola, Norca. ya con Alexandra acá. ¿Escuchas bien? Gracias por estar esta noche tarde aquí, o esta tarde noche. Ya tenemos varias personas que se nos están uniendo y Listo. vamos a empezar a saludarlos y vamos a ir dándoles las gracias a ellos. Se nos acaba de unir Raquel Restrepo, de CAPI Medellín. Aquí tenemos una psicóloga, Edna Liliana, Ex compañera mía. Sí, y vamos a ver si, porque como que no te escucho. Y ya hay otra persona. Entonces, gracias por estar ya con nosotros. Gracias por también acá a Inso Borotni. Y estamos acá con Alexandra Betancourt, psicólogo, que nos va a hablar sobre el tema del duelo, de algunos aspectos que es interesante para todas las personas conocerlo, porque quizás lo hayamos vivido algunos duelos. Es difícil que no lo hayamos vivido por algo de causa, por algunas causas que traen una serie de consecuencias, y que es bueno conocer cómo podemos manejarlo, ¿no? Los dejo con Alexandra para que ella se presente ante las personas que nos están acompañando hoy. Y empezamos posteriormente ya el tema. Tenemos varias personas acá con nosotros conectados. Queremos que nos acompañen durante esta hora. Es una hora que va a ser bastante productiva. Entonces contigo los dejo, Alexandra. Bueno, voy a toser todo el live porque llevo un mes con tos. Ay, se está viendo mal. Como te voy a escuchar que no tengo los Espérame, audífonos puestos. algo acá. Espérame, hago acá un cambio porque no sé por qué se estaba oyendo tan mal. ¿Se sigue oyendo mal? Te escucho bien. Espérame, es que yo escucho muy mal. Espérame, hago algo. No sé si ahí me escuches mejor. Yo te escucho perfectamente bien. Listo, ¿Tú ya me creo que escuchas era bien a este mí? cambio de celular. Sí, y no tenía el estuche que es, sino del viejito, entonces había un rebote súper maluco. Bueno, ahora sí, Y nada. yo no te Yo puedo. soy Alexandra Betancourt, soy psicóloga de la Pontificia Bolivariana. Tengo una maestría en psicología clínica, que como para explicarlo de otra manera más breve, los psicólogos clínicos somos los encargados de hacer terapia. Entonces estamos en toda la parte de salud mental. Trabajo con jóvenes y con adultos y pues como diferentes temas, pero principalmente temas relacionados con duelo, con ansiedad, con depresión, o sea, como todo lo relacionado a la parte afectiva. Y ya digamos que otras, no sé, situaciones como que podemos llamar típicas o problemas típicos del ser humano, ¿cierto? Como, por ejemplo, en este momento tengo varias personas que se están separando, por el contrario, también terapia de pareja, ¿cierto? Entonces, como diferentes enfoques, pues, que van ocurriendo como desde el aspecto psicológico. Bien, bien interesante. Hay una muchacha bastante joven
y con ya todos los No años de tanto. experiencia, y con años de experiencia y una formación académica ya bastante amplia. Para los que no me conocen, mi nombre es Norca Arellano. Tengo, soy trabajadora social de pregrado con un doctorado en ciencias de la educación, siempre dedicada, tuve muchísimos años dedicada a trabajar en educación superior, a nivel de pregrado y a nivel de doctorado. Y yo soy venezolana y tenía en Venezuela una institución educativa con donde trabajaba muchísimo y era muy importante para mí trabajar todo lo que es esa parte emocional, porque cuando sabemos que cuando las familias están en crisis, los niños son y adolescentes, son muy afectados. Entonces siempre he estado muy conectada, además de una serie de especializaciones que realicé en esta área. Ya jubilada, aquí en Medellín, entonces nuevo proyecto de vida, ya tengo 3 años en él, es trabajar en esta área, contactar especialistas como el caso de Alexandra, llevarles a ustedes información que viene de personas con experiencia en el área, con formación académica, información seria, que pueda a ustedes servirles de ayuda, de orientación y si es necesario el apoyo de alguno de estos especialistas que nos acompañan en estas entrevistas, pues ellos se presentan, ya ustedes los conocen y los pueden contactar. Entonces es un placer tenerlos a ustedes, es un placer tener a Alexandra y Alexandra ya nos empezará a conversar sobre todo lo que es el duelo, o sea, cómo se vive, qué genera esos duelos. Y te escuchamos. El micrófono Bueno, es tuyo. listo. Un duelo es la reacción emocional ante una pérdida. Entonces, miren que esa definición nos abarca muchas cosas, ¿cierto? Quiere decir, yo puedo tener un duelo. Cuando nos dicen duelo, pensamos como lo primero que pensamos es como en la muerte de alguien. Y sí, puede ser cuando alguien se muere, la reacción emocional que yo tengo, pero también puede ser, por ejemplo, si termino una relación amorosa o, por ejemplo, en los cambios del ciclo vital. Cuando paso de la infancia a la adolescencia, entonces ahí puede haber un duelo. Cuando, por ejemplo, empezamos a tener ciertos años y empiezo a perder esa juventud, pues ahí también puede haber un duelo. No es como una regla exacta, o sea, no necesariamente por cambiar, ir cambiando esas etapas en el ciclo vital, yo voy a tener un duelo. Puede que sí o pueda que no, eso depende como de la persona, pero en esas etapas podría presentarse. También se puede presentar, por ejemplo, un duelo con pérdidas como estoy jubilado, entonces antes tenía un trabajo, tenía un horario, tenía unos compañeros y ahora estoy en la casa y ¿qué hago? ¿Y cómo lo enfrento? Y pongo el mismo ejemplo, no todas las personas que se jubilan van a estar en un duelo, pero podría presentarse. Podría haber un duelo, por ejemplo, por un tema de enfermedad. ¿Y qué estoy perdiendo ahí? Pues mi salud. Entonces, si tengo una enfermedad que es importante, yo puedo entrar en un proceso de duelo. Eh, Hay uno muy importante que se llama el nido vacío y es cuando los hijos se van del hogar. Entonces ya quedan los papás solos y genera un vacío. No sé si te pasó, no sé si tienes hijos. ¿Qué hiciste? Sí, sí, tengo 3 hijos. Y, Ok, y como dices tú, el duelo lo vive uno en diferentes etapas y de diferentes maneras. No lo, una persona que se jubila después de tantos años de productividad y de repente encontrarse, como dices tú, sin hacer nada. ¿Y ahora qué hago? Correcto. Entonces, las personas lo enfrentan de diferentes maneras. De repente, no, yo me embarco en un nuevo proyecto. Y me total. embarco en O ese por nuevo ejemplo, proyecto. O también ahí influye mucho, digamos, no es lo mismo, pongamos tu caso, dijiste, bueno, entonces empiezo un nuevo proyecto y ya tenías unas herramientas, un conocimiento y dijiste, voy por acá. Hay personas, por ejemplo, que han trabajado en una empresa y dedicaron su vida solamente a esa empresa. Entonces, pues voy a poner ejemplos como básicos. Nunca han sembrado, o han pintado, o han bailado, o han hecho un deporte, no tienen una red social. Entonces es literalmente quedarse en la casa y decir, no tengo nada que hacer.
Si alguien deja su trabajo y dice, no, delicioso porque ahora salgo con mis amigas, estoy yendo al club, voy tales días a natación. Entonces, claro, hay un montón de actividades que hacen que ese impacto de esa pérdida pues no sea tan fuerte. Entonces, también No sé, ahí entraríamos a ver que hay diferentes tipos de duelos, pero que depende mucho de la historia de la persona, de los antecedentes que tenga, de su parte genética, de los esquemas, o sea, de las creencias que ha formado durante su vida, o sea, como de toda su estructura psicológica y de lo que haya pasado, para que ese claro, duelo sea más difícil, más complicado, sea más llevadero. claro. Y tú decías algo bien interesante y que ya las personas, cuando los hijos crecen, cuando se vuelven profesionales, cuando deciden independizarse o pues deciden irse para otro país o deciden casarse, esa pareja, si son pareja, o esa mamá o ese papá, si están solos, van a vivir también un duelo, ¿verdad? Claro, Una situación. Y como dices tú, a todo se aplica. Depende mucho de las herramientas que tengas, de las creencias que tengas, como has señalado. Depende también de todo como tú lo aceptes. No es lo mismo una madre que sea una madre, como digo yo, devoradora, este, castrante, total. así, que abarque, a una madre independiente que siempre generó actitud, generó una serie de, su estructura mental y su estructura emocional le permitieron a sus hijos crecer y ser independientes. Entonces, esta madre puede no vivir un duelo, o vivirlo, pero vivirlo de una manera como que es un natural. En cambio, Claro. aquella madre castrante, sometedora, esa madre puede vivir un duelo y ser terrible para ella, ¿verdad? Y sabes que también se ve en la pareja, no es lo mismo una pareja, vamos a suponer que hay una pareja con dos hijos, pero aunque eran papás, tenían su tiempo en pareja, dejaban a los hijos con la abuelita y ellos se iban de viaje, disfrutaban muchos temas de pareja juntos. A dos papás que se dedicaron exclusivamente a sus hijos y su vida eran los hijos y como pareja no se encontraban. Los hijos se van y literalmente te dicen, es como que me encontré con un desconocido en la casa y no sé qué hacer con él y llevo 20 años viviendo con él, pero es como, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, claro, ahí es donde decimos, pues tienen que ver muchos factores de esa persona o en este caso de esa pareja o de esa familia. Sí. Yo quería escuchar, porque acá veo que Isos nos dice, no se escucha, amor, ¿no? Entonces quería ver si nos estaban escuchando, porque yo escucho perfectamente y por acá no sé si nos están Los que escuchando, por están ahí poner, pueden poner si están escuchando o no. sí, sería bueno que nos indicaran. Bueno, parece que sí nos están escuchando porque no han dicho nada. Sí. Entonces O no nos sigamos, escuchan, Alexander. por eso no escriben. Sí, ok. Sí escuchan. Entonces tú nos decías que el duelo se vive y depende mucho de cómo se viva, de acuerdo como a las características, al tipo de relaciones, a la estructura, a las herramientas que la persona posea, a cómo ha vivido su vida. Todo eso influye en que se dé de una manera más profunda, más dramática, un duelo, Total. o simplemente se pasa con una situación más aceptándola, ¿no? Y también Hablábamos dependiendo también, de cómo se dé la situación, ¿cierto? Pongamos el caso de una muerte. No es lo mismo, pues aunque una muerte siempre va a ser dolorosa, no es lo mismo, digamos, una persona que tiene a su papá o a su mamá de ciertos años, ¿cierto? Ya es un adulto mayor, tiene una enfermedad que lo ha ido deteriorando, entonces yo me he ido preparando un poquito y sé que en algún momento, pues como que va a fallecer y que sé que si no fallece y me va a durar otros 5 o 6 años, van a ser 5 o 6 años de sufrimiento. A que me llamen y me digan que, bueno, que además pasó en, pues no alguien conocido, conocido, pero más o menos cercano, era un niño de 3 años acá en Laureles y lo cogió un carro y lo mató. Entonces, pues imagínate el nivel del duelo de sus papás
porque tú tienes un Claro, niño de 3 años y no estás esperando que una tragedia de esas ocurra. Entonces el impacto correcto, es mayor y obviamente se activan un montón de cosas que hace que sea muchísimo más difícil, que eso sea más doloroso. correcto. Sí, así es. Tú, en estos días, los días pasados, tuve a un invitado, el doctor Soto, el psiquiatra, y él nos hablaba de un duelo, de unos duelos que viven las personas, los migrantes, ¿no? Y ahorita era un tema bastante interesante porque estamos viendo y viviendo a través de las redes sociales lo que está ocurriendo en Estados Unidos con los haitianos, lo que está ocurriendo aquí en Colombia, en las fronteras con los venezolanos, con los haitianos también, lo que está ocurriendo ahorita no hace nada ya en Chile con los inmigrantes. Y entonces él hablaba de que se viven, que un migrante cuando sale de huida de su país, cuando sale en unas condiciones, no como que yo me voy a España, me voy a Europa a hacer mi maestría y me voy preparada con todos los recursos, con todos los deseos de conocer esa Europa o ese país a donde voy, a que yo tenga que salir huyendo de mi Claro, país con un morral, con lo más indispensable. Entonces, él decía, salir de un país en la huida genera una cantidad de duelos que se claro. viven y hablaba inclusive de 7 duelos, porque él decía, se vive el duelo de la pérdida de la patria, se vive el duelo de la pérdida de la familia, se vive el duelo de la pérdida Económico, de, sí, de todo hasta de tus sabores, ¿no? Porque no es lo mismo, ¿verdad? Comerse una bandeja paisa a claro. comerse de repente una comida que nunca la hayamos probado, que no es de nuestra cultura. Entonces se vive una Ujú. cantidad de duelos. ¿No? Ahora es comprensible porque son muchas pérdidas, como decías tú, ¿no? Que el duelo tiene que ver con las pérdidas que tenemos, ¿no? Entonces, y has hablado un poquito del duelo de la pareja. En el caso de una pareja que se separa, que decide separarse, si yo como soy en este caso me quedo sin los hijos y sin mi pareja, viviría entonces 2 tipos de duelo, la pérdida de los hijos y la pérdida de la pareja. Pregunto, ¿o es un Pues yo, duelo en sí como se lo enmarcado? explico, yo como se lo explico a mis pacientes es, tú estás en un proceso de duelo, pero dentro de ese duelo tienes pérdidas. Por ejemplo, a veces cuando las parejas se separan, le dicen a uno, ¿sabes qué? La verdad es como que yo no siento que esté perdiendo el gran hombre o la gran mujer. Yo ya no estaba enamorada, pero me duele. Entonces, claro, cuando uno dice, claro, analicemos qué perdiste. Bueno, yo perdí un hogar, yo perdí planes a futuro, yo perdí, puede ser una seguridad o una estabilidad económica o emocional, ¿cierto? O sea, como que ese me trae, entonces en el caso que pones, claro, esta persona, digamos, mi pareja se va de la casa y aparte de todo dejo de ver a mi hijo, entonces ahí hay dos duelos que son distintos. O sea, hay dos pérdidas que son distintas, pero que yo puedo abarcar dentro del mismo duelo y que tengo que ir Del mismo duelo. resignificando y aceptando dentro de ese duelo. Es como, claro, al yo separarme, todas estas cosas es lo que yo estoy perdiendo. Y esas Y pérdidas son las también que te causan un tipo. y claro, y Esas pérdidas te dependiendo de causan un dolor. entender que también hay otras personas, digamos en el caso que hay hijos, pues que también van a estar en un duelo y que pues yo como adulto Correcto. responsable debo saber manejar y entender esa situación, ¿cierto? Entonces me separo y hay dos niños o hay un niño dentro de esto, obviamente el niño pues también tiene un montón de pérdidas porque ya llega a una casa, resulta que ya no tiene una casa sino que tiene dos. Resulta que piensa, un temor muy grande que tienen los niños es voy a perder o a mi papá o a mi mamá. Normalmente piensa que va a perder el que se va a ir de la casa. Es como si estamos acá, entonces lo tengo, pero si sale de la casa, entonces lo voy a perder.
Entonces también es como mirar lo que hay alrededor de esa pérdida para poderlo empezar a manejar. Y a canalizar, correcto. Ujú. También cuando cuando hablábamos, conversábamos, hablábamos de unas etapas por las que pasamos, Sí. ¿verdad? Cuando se vive el Bueno, duelo. bueno, yo siempre se los explico a mis padres, yo intento ponerles ejemplos o dichos o frases que sean muy básicas para que me entiendan mejor, ¿cierto? Entonces, yo les explico que aunque estamos hablando de etapas, también estamos hablando de la vida. Entonces, no quiere decir que hoy miércoles me acuesto en una etapa y mañana me despierto en otra, sino que eso va fluctuando, ¿cierto? Porque pues el ser humano no es como un robot. Eso va fluctuando y yo llamo al duelo como una montaña rusa, ¿cierto? Entonces, una etapa inicial es una etapa de negación. Negación, como para que lo entendamos, es como si mi estructura psicológica dijera, yo me tengo que proteger, yo no puedo recibir toda esta información de inmediato porque me va a doler mucho. Entonces yo lo voy asumiendo de a poquito. Voy a poner como ejemplos que si algunos de los que están acá conectados lo han vivido, van a decir, suena muy loco, pero por ejemplo, y esto me pasó, me llamaron a decir que alguien se había muerto y yo pensé, seguro los médicos se equivocaron, tal vez todavía está en recuperación, o sea, es como algo muy inmediato que le dice a uno, no, esto no pudo haber pasado. O puede que yo ya sepa que esa persona se fue de la casa, que terminamos, que se murió, pero la sensación es como si esto fuera mentira. Es como yo no puedo creer lo que está pasando. Esto parece mentira, parece un sueño, esto es como irreal, o no sé en qué momento pasó todo. Luego puedo sentirme un poco triste y como empezar a aceptar un poco lo que ocurrió y después volvió a ser muy doloroso. Y como esa es la parte inicial, por eso es que hay momentos, digamos, los rituales fúnebres, que son muy dolorosos, porque van como quien dice, en contra de la negación, ¿cierto? Si alguno de ustedes que está acá conectado ha perdido a un ser querido, que es muy importante, hay momentos dramáticos y horribles. Cuando el cajón, por ejemplo, entra y lo van a cremar. Y es que, claro, si yo estoy viendo que el cajón ya está en llamas, quiere decir que la persona sí se murió, entonces duele horrible. O si el cajón ya lo voy a enterrar, o si me entregan el cofrecito. Y yo pues estaba pensando, bueno, acá tuve una imagen y me acordé de mi abuelo, que fue como mi papá, y me entregaron el cofre y yo decía, Dios, está acá metido. Pues obviamente yo ya sabía que se había muerto, pero mi estructura psicológica me negaba todavía a creer lo que había pasado. Eso no es malo, no quiere decir que estamos haciendo mal un proceso, quiere decir que somos seres humanos y es normal, pero que tenemos que ir trabajando en el tema para que eso se pueda ir transformando, pero es una etapa completamente sana. Y después de esta etapa llega una etapa que es como, acuérdense que eso va fluctuando, ¿sí? No es tan estático. Sí. Luego llega algo que se llama negociación. Dime. Antes de hablar de la negociación, ¿no? En la etapa de negación, esa etapa en el caso de esas personas que son unos enfermos crónicos y que nosotros sabemos que están en un proceso que van a morir, puede empezar esa etapa de negociación ya en esa situación en que yo digo que no quiero aceptar que esa persona está en una situación crítica y que va a morir. Y empiezo como toda negación a decir esto no puede ser verdad, esto no puede estar ocurriendo. Lo mismo que en el caso de una separación. No te quiero, de repente no sabía que me eran infiel y de repente un día lo descubrí. No, esto no puede ser, no está ocurriendo. No puede ser que me pase a mí. ¿Por qué? Entonces empiezas como a preguntarte cosas, ¿no? Y a decirte, esto no es justo que me esté ocurriendo. A pesar de que no se haya todavía muerto la persona, o a pesar de que todavía no te hayas divorciado, pero empiezas como a negarte no aceptándolo, no queriendo aceptar la realidad.
Sí, mira, ¿correcto? hay unos teóricos que nos dicen que el duelo realmente empieza cuando ya yo tengo la pérdida. Hay otros autores que nos pueden decir que desde que está ese momento empieza a haber como una preparación. Sin embargo, mira que en ese momento vamos a suponer que tengo un familiar que está con esa enfermedad y yo estoy en ese proceso de negación. En ese momento yo no le estoy haciendo el duelo a la muerte, pero yo sí estoy haciendo un duelo por la pérdida de la salud de esa persona, que antes era Correcto. funcional, que yo la recogía los domingos, nos íbamos de paseo, subía y bajaba las escalas y que de pronto ahora está en una cama y yo la tengo que alimentar. Entonces ahí hay una pérdida. Obviamente esa pérdida, pues por procesos naturales de la vida, luego se va a incrementar cuando ya la persona no esté. Pero lo que tú dices es cierto, es Ujú. como o no, nos dan un diagnóstico y decimos, no, yo no puedo creer. Obviamente, pues uno intenta y busca una segunda opinión o buscamos si hay algún tratamiento que pueda ser más efectivo, pero a veces es como que ya sabemos que definitivamente no se puede hacer algo y pasa lo que tú dices y es seguir como anclados y negados a este tema. Yo hice mi práctica profesional en el Hospital General y roté por un servicio muy bonito que es cuidados al final de la vida. Y en cuidados al final de la vida quiere decir que son pacientes terminales y pasaba mucho que sabíamos que ya el paciente había mucho por hacer, pero desde lo paliativo. Quiere decir, la persona no se va a recuperar, pero sí le puedo dar una mejor calidad de vida, el menor sufrimiento posible, o si ya es muy avanzado, una buena calidad de muerte. Entonces, que no tenga dolor, que esté en su casa, que esté con su familia, que tenga los medicamentos adecuados. Y hablar eso con la familia a veces era muy difícil porque se negaban y decían, no, yo no me lo voy a llevar para la casa, se tiene que quedar acá. ¿Cierto? Negándose a, es que en este momento, si se queda acá, pues se va a morir o de una neumonía o le va a dar una infección urinaria o le van a salir caras, no puede tener todas las visitas y pues él necesita estar en su casa. O sea, si alguien quiere morir en su casa, no en un hospital que pues no tiene como las mismas condiciones. Si tenemos la posibilidad de elegir, vamos a elegir estar en nuestra casa con los seres queridos. Entonces, claro, todo eso es un proceso de negación y es lo que los profesionales de la salud mental apuntamos a trabajar pues como en esos momentos para que tanto para la familia como para esta persona pueda ser más llevadero. Qué bueno. Sí, y entonces ya creo que debe quedar claro que el duelo en sí, no digamos el duelo, se hace por diferentes motivos. En este momento por pérdida de la salud, ya después viene el duelo cuando es la pérdida real, cuando es la muerte, en el caso que estamos comentando. Igual me imagino que ocurre con cualquier otro tipo de duelo, ¿no? Estamos Sí, pasando por una negación, no me puede estar ocurriendo a mí, no puede ser, no lo acepto a nivel de consciente porque el subconsciente me sigue diciendo cosas. Entonces, te voy a poner un pasamos por ejemplo esa etapa. que ocurre mucho en el tema de negación, por ejemplo, con las parejas cuando terminan. Y entonces uno habla con los pacientes y las estrategias que ellos utilizan son mortales porque entonces revisan las redes sociales. Y entonces empieza, pero le escribió a tal persona y entonces salió a tal lugar, entonces hizo esto. ¿Y por qué hizo tal cosa si no debería estar haciendo esto en este momento? O sea, se siguen poniendo como en el papel de la pareja y además buscando un montón de información que nada de lo que encuentren les va a hacer sentir tranquilidad o bienestar. Entonces, todo ese tipo de cositas, o dicen, pero podemos ser amigos, entonces hablamos todos los días, nos damos los buenos días y en este momento no, porque le tienes que mostrar a tu estructura psicológica que no estás con esa persona. Y si estás hablando con ella todos Correcto, los días, mandándose mensajitos, ¿cómo estás? Quiero saber de ti, pues eso no es trabajar en la etapa de negación. correcto. Entonces, en esa etapa hay que aceptar que lo que haya existido, ya eso se terminó y tengo que Sí, entenderlo, que tengo que seguir mi vida, cada uno de la manera que me, vivir esas emociones, vivir ese sentimiento de pérdida, pero hay que seguir avanzando, no seguir aferrándose a, en este caso, a una relación que ya definitivamente concluyó. sí. ¿Correcto?
Entonces, hablabas de otra etapa, La que otra era etapa es esa, negociación y es como si yo negociara, no sé, con la vida o como con mi dolor, por ejemplo, frases como es mejor que se haya muerto porque él iba a sufrir. eh, bueno, ahora estamos separados y nos va mejor porque cada quien puede rehacer su vida. Es como si yo tomara algo bueno y digo, "Ah, bueno, pasó esto, pero por lo menos tengo esto, o pasó esto, por lo menos pasó de tal manera". Esa también es una etapa normal, pero vamos a también como a tener en cuenta algo y es que yo he visto que los pacientes a veces es como si se sintieran frustrados o como que se culpan porque como están negociando algo, vamos a suponer, es mejor que se murió porque iba a sufrir. Pero aunque yo pienso eso racionalmente y puede ser verdad, emocionalmente yo tengo tristeza. Entonces la carga es, ¿yo por qué me siento triste si yo sé que está mejor con que él se haya muerto porque no va a sufrir? Entonces yo soy una mala persona o yo soy egoísta o yo soy X cantidad pues como de adjetivos que me doy porque estoy sintiendo esto. Y sí, aunque racionalmente eso es verdad, a mí me hace falta. Aunque racionalmente es verdad, se murió y es mejor porque iba a sufrir, yo te quiero ver, me haces falta y te extraño. Y eso también está bien, ¿cierto? Es como que claro, yo creo que un proceso de duelo es como entender de una manera muy natural que sí somos humanos y que nos duele, sí, no tenemos nada más que hacer que aceptar ese dolor y que es natural y es normal. claro. Entonces, cuando estamos en la etapa de negociación, negociamos inclusive con nosotros mismos, ¿no? O decir, vamos como negociando con nosotros mismos, tratando de justificar o de racionalmente entender que eso es lo mejor que puede haber ocurrido, por ejemplo, en este caso, como en el caso de una pareja, no, negocio en el sentido conmigo misma, mejor, estoy más tranquila, pero realmente quiero y sigo llamando, sigo preguntando, sigo viendo las redes, ¿no? Porque una Sí, cosa creo es que esa cuando frase que uno, utilizaste es muy sabia, como buscarle una partecita racional a esto que estoy sintiendo para darme algo de tranquilidad. pero en la negociación se da después que yo he pasado por la etapa de la ira, cuando siento esa rabia, cuando, Aparece, sabes que esto es como, te digo que está como todo este tema de esa montaña rusa, eso se combina mucho. Y la negociación tampoco es, yo he visto que no llega a ser como una etapa tan larga, sino que son como ciertos pensamientos y ciertas, sí, como racionalizaciones que yo me empiezo a dar y llega la etapa de ira y en la ira hay mucha culpa. Puede haber culpa, puede ser hacia los demás o hacia sí mismo. Y acá pasa algo cuando la gente tiene creencias religiosas y es que a veces se ponen, por ejemplo, bravos con Dios. Entonces, pues yo no me quiero meter uh-huh, en el plano religioso y decir si esto está bien o mal, pero desde la parte psicológica es normal. Entonces yo también lo que le intento mostrar a mis pacientes es, si tienen pues como una creencia muy arraigada, es, mira que desde lo psicológico es normal, quiere decir que es algo humano. Si es algo humano, pues seguramente Dios también entiende que es humano y que hace parte del proceso que estemos furiosos con la vida, con Dios, con es que fue la vecina, es que fui yo, es que fue él. Y a veces aparecen culpables hasta quien no tiene nada que ver con el asunto, pero ahí llegan. sí, Y porque después de eso, ajá, es la misma sí, emoción que sientes, que te embarga, que en ese proceso todavía no la puedes controlar y gestionar, más gestionar que controlar. No puedes sí, gestionarla y entonces te atacas a todo, ¿no? Tú eres el culpable de esta separación. Tú, ¿por qué Dios me castigó de esta manera? ¿Por qué me quitó a mi hijo siendo tan pequeño? Entonces, ujú. toda esa rabia, ¿no? No eres, Dios no es justo, Yo Dios soy no una esto, y buena persona. sí. Entonces, sí, yo no he sido malo, o sea, trata
de ese dolor como canalizarlo a través de proyectarlo hacia otro. Él es el culpable o ella es la culpable o la vecina o X. Y Ujú. entonces es parte de lo que, como dices tú, lo importante es entender que es normal que lo vivamos, que es normal Ujú. que sintamos esas emociones y que poco a poco vamos a aprender o vamos, y si tenemos apoyo psicológico, vamos a buscar cómo gestionar esas emociones. Una Yo pregunta, les quisiera Alexandra. contar, Norca, espérame, yo quisiera contarles ahí una experiencia personal porque creo que les puede servir si atraviesan por algo similar. Ahorita les conté, hace 2 años se murió mi abuelo, que para mí fue, hice ahí una especialización en duelo con él. Eh, y yo me acuerdo que tuve una época en que yo estaba furiosa, estaba maliñada, o sea, yo decía, no me aguanto ni a mí misma, pero yo no pensaba en cosas del duelo. Entonces yo me sentaba y analizaba y decía, pero yo por qué estoy así. Y buscaba cosas y entonces me hice esta pregunta. Me acuerdo que estaba en la cocina y me pregunté, si un paciente te llega a ti con este caso, ¿tú qué le dirías? Es el duelo. O sea, entonces no necesariamente en esa rabia tenemos que estar pensando entonces este y el otro, porque finalmente pues mi abuelo se muere de una enfermedad terminal, pues nadie tiene la culpa, yo racionalmente sabía que no, sabía que los médicos habían hecho pues lo que tenían que hacer, sé y asumo que Dios no tiene nada que ver en esto, entonces de pronto como por mis creencias yo no culpaba a nadie, pero yo tenía mucha rabia, estaba mal alineada, o sea, era furiosa. Entonces, si alguien de pronto está en este momento en uno de esos procesos o en el futuro, pues es muy normal que todos estemos en un duelo en algún momento, tengan eso en cuenta, que eso pueda ser parte de la situación del duelo y no necesariamente empezar a buscar otras cosas, porque a veces lo que hacemos es, yo tengo rabia, no sé por qué tengo rabia y busco culpables. Claro, lo que pasa es que como mi esposo está respondiéndome de tal manera o está llegando tan tarde, entonces yo por eso estoy así y empiezo a buscar culpables externos que no tienen nada que ver. Correcto. Entonces, es importante que nosotros reconozcamos que hay situaciones, si estoy viviendo, he vivido una pérdida del tipo que haya sido y estoy viviendo un duelo, es importante que nosotros reconozcamos esas señales que nos envía nuestro mismo cuerpo, nuestra misma mente, nuestras emociones, y que nos pueden indicar y hacer, tomar conciencia, estoy en un duelo, tengo que vivir estas emociones, tengo que gestionarlas, pero estoy en un duelo. Si estoy en Ujú, negación, esto no puede haber sucedido, esto no me ocurrió, ¿por qué me va a ocurrir a mí? ¿Por qué si me dejó, si yo soy esto? Y me coloco una serie de características positivas, que veo solamente lo positivo y no veo los 50% de lo que yo pueda tener es responsabilidad, pero yo tengo que decir, bueno, es normal que me sienta así, estoy en ujú, este proceso de negación, o tengo esta ira, tengo esta rabia, no me aguanto en mí misma, como dices tú, y entiendo racionalmente que esto era lo que debía ocurrir o lo mejor que pudo ocurrir, pero sigo sintiendo esa emoción y tengo que entender, es natural, es ujú. normal, es normal. Y si empiezo a negociar conmigo misma, a negociar con Dios, no, esto no puede pasar, devuélvemelo, tráelo de nuevo a mí. Entonces estoy en negociación, porque racionalmente ya debo entender que ya esa situación ya pasó a otra etapa, Ajá, ya hay que aceptar. Entonces hay así que es. aprender. Y lo importante me parece también de lo que tú dices, que el duelo, tú puedes, es como una montaña rusa, puedes subir, puedes bajar, puedes volver a estar como más sereno y puedes inclusive retroceder. O sea, ya pasé la etapa de negociación, aparentemente ya no tengo esa rabia, no tengo esa ira, ya pasé mi etapa de negación, pero puedo empezar, puedo retroceder otra vez Pues a yo otra no de lo las llamaría etapas ya. retroceder, pero sí lo llamaría como que puedo empezarme a sentir muy bien y voy ascendiendo y los pacientes dicen, no, ya, yo estoy súper bien y algo ocurre o simplemente me desperté
y estoy pensando en esta persona o en esta pérdida y ¡pum! Tuve un bajón. Entonces yo siempre les advierto y les digo, no creas que estás retrocediendo, así es. Y vas a volver a estar bien y luego vas a volver a caer y al otro día te vas a sentir súper bien y vas a estar estable. Y por eso lo llamo la montaña rusa. Uno, porque son demasiadas emociones combinadas, hay muchas cosas. Y dos, porque tiene muchas subidas y muchas bajadas. Pero es normal. O puede ser, Claro, por ejemplo, digamos, vengo muy estable, pero llegan fechas importantes y esas fechas me derrumban. Es normal. Entonces, llegó la fecha del padre o es el primer cumpleaños. Siempre esas primeras fechas son muy difíciles. El primer cumpleaños, el primer día del padre o de la madre, el primer aniversario. Bueno, no sé si se diga aniversario de fallecido, eso siempre me suena horrible porque aniversario es como de fiesta. sí, Pero como la fecha pues del fallecimiento, esas primeras veces son muy difíciles, pero puede ocurrir que en unas siguientes fechas, en ese momento sea difícil para la persona, pero si vemos que por fuera de esa fecha la persona puede ser funcional y puede recordar a esa persona con tranquilidad y amor, no tenemos que decir que no ha superado el duelo, solo que esa es una fecha que es muy importante y que se acuerda de esa persona y le afecta. correcto. Alexandra, déjame revisar si tenemos algunas Listo. preguntas y le invito a las personas que están con nosotros en este momento que si quieren hacer alguna pregunta a Alexandra, pueden escribirla y enviárnoslas acá que la vemos en pantalla, ¿no? Entonces, por los momentos no hay preguntas, no hay más preguntas, ¿no? Entonces sigamos con esas etapas. Nos has hablado de la negación, de la ira, de la negociación. Y ¿Cuál nos es? llega una etapa de profunda tristeza. Entonces mira que hablamos del duelo y creemos que el duelo es tristeza y sí, pero hay otro montón de cosas que todavía no estábamos asumiendo. Llegamos a una etapa de tristeza profunda y finalmente de aceptación. Bueno, y hay algo que me acabo de acordar que es muy importante porque la gente se preocupa mucho y es que en este proceso de duelo y sobre todo como en los primeros días, en las primeras etapas, ocurre algo que es como si fuera muy parecido a una depresión, pero no es una depresión. Y es que no tenemos energía. Eh, Ujú. o sea, literalmente es como si hubieras hecho una maratón y hay duelos de duelo, ¿cierto? Cuando hablamos de un duelo, pues de algo que es muy importante, no te quieres parar de la cama, no quieres hacer absolutamente nada, no hay energía. Dependiendo de la persona, pueden haber muchísimos pensamientos al mismo tiempo que agotan mucho mentalmente. Puede pasar y no estamos locos, que vamos pasando por la casa y es como si sintiéramos a la persona, pero es la costumbre y la negación, ¿cierto? Como voy camino a la cocina y como que la siento y hasta se voltean a decirle algo, se acuerdan que ya no está y entonces caen en llanto y empiezan a llorar porque se acuerdan. O es muy típico, digamos, en matrimonios como que han durado toda la vida y la señora se levanta y le hace el desayuno o le hace el almuerzo y después dice, ay, Dios mío, ¿verdad que ya no? ¿Cierto? Entonces, todo ese tipo de cosas son normales, no nos preocupemos, que no, nuestra salud mental no está en riesgo, hace parte pues como de un proceso muy difícil. Y tú fuiste mencionando como dentro de esas etapas algunas tareas, como cositas que hay que hacer para uno poder ir transformando ese duelo. Entonces, inicialmente es muy importante poder aceptar la realidad, que lo nombraste así, ¿cierto? En toda esa etapa de negación. No quiere decir que yo me tenga que sentar a decir, sí, ya, yo sé que terminamos, no, eso va siendo un proceso, porque racionalmente yo digo, sí, yo ya no estoy con él, o esta persona ya se murió, pero es psicológicamente que todavía no alcanzo como a dimensionar todo lo que está pasando. Y ahí es, por ejemplo, cuando hablo todavía en pasada, cuando hablo todavía en presente, cuando digo es que mi esposo o es que él está en tal parte y de pronto ya falleció. Entonces eso es un proceso como poco a poco, o como darme cuenta de eso, como estoy hablando en presente y no en pasado, y poco a poco empezarlo a hacer.
Es importante también, por ejemplo, en ese punto, aunque estamos diciendo que hay que aceptar la realidad, también vamos a aceptar que somos seres humanos y que todos tenemos un tiempo distinto. Entonces, hacen muchas preguntas en el tema de duelo, como, ¿yo qué debo hacer con las cosas? ¿Las boto o qué hago con ellas o las puedo guardar? Entonces, no se trata de tener, por ejemplo, la habitación completamente exacta como si la persona todavía estuviera ahí. Pero si acaba de fallecer y yo en este momento no estoy preparada para hacer algo con esas cosas, pues no lo hago. O sea, es como que Me doy mi voy tiempo. viviendo Me mi doy mi ritmo. tiempo. Sí, me doy mi tiempo, este no es el momento, no soy capaz. Si yo digo, esto lo voy a donar, esto lo voy a regalar, pero yo no me quiero deshacer de esto, está bien. Va a llegar un momento en que de Claro, pronto dices, ya no, ya lo puedo regalar, lo puedo donar a alguien que lo necesite, o definitivamente esto me acuerda a él y me parece algo bonito. Pero entonces ese sentimiento también se transforma, ya no es como necesito esto, sino como, ay, me parece chévere tenerlo, me acuerda de él y me gusta. Es como un sentimiento más de amor. Entonces, ahí, aunque claro. es aceptar la realidad, vamos a tener en cuenta como que no nos estemos como vulnerando a nosotros mismos o a las otras personas. Después de eso, o sea, como Alexandra, otra, dime, no dime. termina lo que estaba diciendo. No, dale, Te voy a porque preguntar, sabes que iba a empezar con otra tareita. ya, Entonces, dime, déjame Margot. entonces preguntar, sí, ahí yo recuerdo cuando estábamos todavía, mi esposo y yo activos en el trabajo, que en- teníamos muchos amigos que trabajaban en la industria petrolera venezolana. Y ahí había muchísima estabilidad. Las personas entraban a los 20 años, 22, cuando se graduaban en la universidad, cuando a los 18, cuando tenían mayoría de edad, y duraban toda la vida hasta la etapa de jubilación. Y cuando se jubilaban, ya entonces empezaba ese duelo que no se entendía las personas que era lo que estaba viviendo, a pesar de que en aquel momento la empresa gestionaba, hacía actividades, les daba como cierta preparación, pero no, los resultados no se obtenían como se querían y las personas se morían al muy poco tiempo, los jubilados. Muy poco tiempo, seis Ok. meses, un año, las personas morían. Entonces, al final de cuando se trabajaba en esa empresa, al final de ya cuando la persona se jubila, se le hacía un chequeo médico general, se le colocaban unas inyecciones X, Y. Y los ancianos decían, las personas que se jubilaban decían, yo no me voy a poner esta inyección porque eso es para que matarlo a uno, ¿no? Matarnos. Pero sí, para matarnos. O sea, ya nos jubilamos, ya no se nos falta, ya nos pusieron la inyección y a los 6 meses, un año nos morimos. Pero uno los veía y era que no sé hacer más nada. Y los veías sentados en una mecedora, solos, o no tenían ningún tipo de vida social, no tenían nada. Los veías tristes, muy tristes, y quejándose, y se morían, ¿no? Entonces, yo siempre me preguntaba, ¿es tan fuerte ese duelo, el no aceptar la realidad, el no buscar opciones de vida que te lleva a una situación que vas a caer en esa etapa que se llama de depresión, nunca lo vas a aceptar, que puedes tener utilidad, que puedes hacer muchas cosas y terminas muriendo, terminan muriendo, ¿no? Que un duelo es un proceso normal y natural. Quiere decir que no es patológico. O sea, un duelo no lo podemos nombrar como una enfermedad mental. Quiere decir que si yo estoy en un duelo, yo puedo asumir un duelo sin la ayuda de un profesional. Si yo veo que para como fuerte, que de pronto yo no tengo como ciertas estrategias, que necesito asesoría o que prefiero ese acompañamiento, lo puedo hacer. O que ese duelo como que se está complicando.
Si el duelo se me Ujú. complica, puedo tener es una depresión. No Correcto. quiere decir que las personas que tengan depresión se van a morir, ¿cierto? Y pues no sé exactamente en ese caso qué habrá pasado con ellos, pero evidentemente la parte emocional sí les afectaba tanto, pues que terminaba afectando como toda esta parte física. Entonces como que entran ahí a jugar muchos factores, pero lo que sí es cierto es que claro, ese duelo se me puede complicar y yo puedo pasar una depresión. O sea, si alguien de los que nos está escuchando, digamos, me dice, es que yo perdí a mi mamá hace 5 años, yo todavía la lloro todos los días, yo me siento muy mal, o como que la persona habla de ese ser querido y se viene en llanto y es como si lo estuviera viviendo en ese momento, como tenemos que hacer algo, evaluemos un poquito ese tema. O si ya hay ideas, no solamente relacionadas, pongamos, llevo algunos meses, ¿cierto?, donde tuve una pérdida. Y hay algunas ideas que ya no están solamente relacionadas como a la pérdida, sino, por ejemplo, supongamos que yo me separé y no es solamente como perdí mi pareja, perdí el hogar, perdí los proyectos, sino que mis ideas ya están es que yo no soy suficiente, es que yo soy una Ujú. tonta, es que definitivamente yo no voy a volver a estar con alguien, o sea, como unas ideas que ya son negativas, pero que ya no están tan relacionadas con la pérdida, sino como que se me están desviando. Busquemos ahí si ayuda profesional, porque esas creencias ya no tienen que ver como con el duelo. Entonces es importante poderlas evaluar Sí, para que no se Grisel complique tanto. Delgado nos pregunta. Sí, es como que tomar conciencia de que necesitamos evaluar, porque si caemos, por ejemplo, una persona ya de 65 años, de 70 años que se jubiló y cae en una depresión y ya es una persona muy mayor, entonces esa persona, esa depresión puede llevarlo a enfermar, porque sabemos que todas nuestras emociones nos pueden enfermar. Por aquí nos pregunta Grisel Delgado, ¿cuánto es el promedio en que puede durar un duelo? Bueno, mira, como que eso no es algo tan exacto o como que uno lo pueda sacar así muy puntual de un manual, Ujú. porque hay muchas cosas que pueden variar, pero se puede sacar como algo más o menos aproximado, como tenerlo en cuenta, y es que si tenemos la muerte, por ejemplo, de un ser querido, unos 2 años es normal, y mira que 2 años es un montón de tiempo. Pero no quiere decir que en los 2 años yo estoy exactamente igual. O sea, o pueden Claro, ser más de 2 años, pueden ser, por ejemplo, que yo te diga, por eso es como muy importante la mirada del clínico, o sea, del profesional. Puede que alguien llegue a la consulta y yo diga, lleva 3 años y viene por un duelo, pero yo veo que al principio fue muy duro, que no podía hacer nada, que no salía de la casa, no había energía y que todo eso se fue transformando y en este momento como que se acuerda de la mamá o del papá y le genera mucha tristeza y ella siente que ya ha pasado mucho tiempo y que no sabe si hay algo más que pueda hacer como para empezar a solucionar ese tema. Entonces, no es como algo tan exacto, pero hay que mirar como varios factores, pero lo que sí es muy importante es que yo vea, ojo, no que yo voy mejorando día tras día, sino que mi emoción se va transformando. Porque mira que en las etapas que hablábamos uno no va mejorando, pero uno sí se va transformando, como que van siendo diferentes, claro, hasta que ya yo me correcto. empiece a mejorar. Hasta que estés completamente sana, feliz y ya dejaste de pensar obsesivamente en esa persona, en esa situación. Entonces ya lo vas aceptando. Tú nos tenías algo más, tú nos decías que tenías ahí porque ya nos queda un tiempo corto. No, a ver, estábamos hablando de aceptar la pérdida, elaborar las emociones. Esto creo que es clave, es como básico. Lo que vamos a escuchar cuando estamos en duelo es, no llores, tienes que ser fuerte, tú eres el bastón de la familia, tú eres el centro. Cuando nos digan eso, yo lo que siempre les recomiendo es digan, está bien, para que no entren en un momento tan crítico a discutir. Digan, sí, está bien. Pero se van a acordar de esto que les estoy diciendo y es, nada de eso es verdad.
Si hay que llorar, se llora. Si hay que sacar un ratico para quedarme pensando en el tema, lo voy a pensar. No quiere decir que yo voy a buscar espacios de dolor. Quiere decir que yo voy a aceptar todas las emociones que me lleguen. Estoy lavando los platos, me acordé de la persona, paro un momentico, se me vienen las lágrimas. Si va con mi personalidad, cierro los ojos y me conecto un momentico, me seco las lágrimas y continúo. Al principio eso es más constante y más profundo. Cada vez va siendo menos constante, pues como con un tiempo mayor y de menor intensidad. Pero esa tarea es fundamental para uno poder elaborar un duelo, porque el duelo se llama duelo porque duele. Entonces la gente lo que hace es evitar el duelo. No, yo me empiezo a sentir triste y llamo a mis amigos y salgo. Sí, está bien salir con los amigos, pero si te estás sintiendo triste, permítete esa tristeza y después sal con los amigos. Hay una técnica que funciona de manera maravillosa y es que tengan como un diario. Y ese diario es el diario de ese duelo. Entonces, no hay que escribir todos los días, pero estoy mal, no sé qué hacer con eso que estoy sintiendo, y empiecen a escribir. Cuando yo escribo, entonces tengo una idea y la voy escribiendo. Y uno empieza muy dramático, entonces empiezo a escribir todo el drama. Y a medida que voy escribiendo, mi pensamiento es más rápido. Y como empieza a ser más rápido, yo solito le empiezo a dar un significado a lo que estoy diciendo. Entonces uno empieza con todo un drama y posiblemente termina como, ok, pero finalmente tal, y le voy dando como otro sentido. O ese día me descargué y puse que estoy furiosa y que Dios es lo peor y que la vida es esto y que yo tal cosa, no importa. Pero el hecho de escribir es un desahogo. Entonces es como buscar actividades donde yo pueda irme desahogando y pueda aceptar todas esas emociones que tengo. Sí, sí, yo creo que eso es bien puntual. O sea, aceptar las emociones, sean cuales sean, sean de tristeza, sean de rabia, sean de la emoción que tengamos, que vivamos, aceptar. Aceptarla y si esa emoción, entender que va a ir cambiando, como dices tú, que en un momento me va a producir quizás daño, mucha tristeza, me va a tumbar como de una manera, hablando de una manera metafórica, pero que llega un momento en que ya esa emoción va gestionándose y con esa técnica de escribir el diario, yo voy expresándola, después la voy a leer si es posible, y voy entendiendo quizás muchas cosas y voy a decir, bueno, ya esto no, ya esto Así es. no, ya esto lo supere. Y no Esto, castrar tampoco a las personas con las que esté. Entonces, como no quiero ver a mi mamá llorar, la veo llorar y como eso me pone mal, mami, no llores. No, déjala que llore, tiene que llorar. ¿Cómo no va a llorar si se le acaba de morir X persona o si se está separando? Entonces es hacerlo conmigo, pero permitirle también a las personas que tengo al lado que lo hagan, porque cuando yo no lo hago, cuando yo guardo las emociones, ellas no se desaparecen, ellas salen en el futuro de una manera fea. Y una manera fea, por ejemplo, es una depresión. claro. Entonces, tú dirías que, para resumiendo, que hay que darle tiempo a lo que es la vivencia del duelo, que tenemos que respetar ese proceso que estamos viviendo en nosotros y en otros, que debemos expresar nuestros sentimientos y que debemos aceptar que somos humanos y que vivimos un duelo y que pasamos por Así, una serie de etapas, con una serie de emociones que tenemos la certeza, la seguridad que se van a ir transformando, que no nos vamos a morir como los viejitos que yo contaba, ¿no? Que yo le decía edad avanzada, tristeza, llegó a depresión y bueno, hasta ahí llegó. oye, y Pero algo que muy no, importante es que yo tengo que acomodar o reacomodar mi vida ya sin esa persona. Entonces, un ejemplo ajá, es que él era el que mercaba, el que pagaba los servicios, el que hacía, ahora pues yo me tengo que encargar. Y eso suena muy tonto cuando uno lo dice, pero cuando uno está en ese lugar es bien complejo. O la señora, por ejemplo, nunca trabajó, ella fue ama de casa y ahora entonces, ¿qué hago? Entonces es empezar a buscar un montón de estrategias para poder empezar a tener mi vida sin esa persona, que eso hace parte del duelo. Hasta que ya llegue un punto en que yo diga, me acuerdo de esta persona, me acuerdo con amor, con tranquilidad,
y ya yo puedo tener mi vida sin esa persona o sin esa pérdida que tengo. Exacto. O sea, transformarse uno mismo para auto, ¿cómo se diría? Autoabastecerse o para Sí. seguir, para Para continuar poder y continuar, no claro, tener, sí, para independizarse, para para realmente independencia. independizarse, ser Así es. independiente. Bueno, Alexandra, te dejo para que te despidas, se nos acabó el tiempo, déjame ver si hay alguna pregunta. Todavía acá, por acá nos dicen que estamos muy lindas. Este, no tenemos no tenemos preguntas como más preguntas. Entonces te dejo para que te despidas, dónde te pueden conseguir, cómo te pueden contactar. Ya Bueno, si sabemos entran que ajá, ¿cómo? ya sabemos que es psico Alexandra, Listo, con punto PSI, Alexandra, sí, por Instagram. PSI Y por punto otro, Alexandra Betancourt. Pues si entran ahí van a encontrar, por ejemplo, mi WhatsApp directo, también mi correo electrónico, y si no, pues mi WhatsApp es 304-354-9438. Nada, yo me emocioné, me gusta este tema, me gusta mucho, entonces que hablamos de sí, Nico, que fue chévere y ojalá les haya servido un montón, que estas cosas nunca nos las dan en el colegio y yo insisto en que esto debe ser básico en el colegio. sí, muy bueno. A mí también me encanta mucho, me encantó mucho el tema y espero también que a las personas que nos acompañaron durante todo el live, durante esta hora, les haya dado herramientas en el caso de necesitarla. Y si no, cualquier pregunta pueden hacerla por mi Instagram, escribiéndome por Messenger, y es Fortaleza Salud Mental, o como ya les dijo Alexandra, por psico.alexandra Betancourt, y envíen los mensajes, las preguntas que Sí, o necesitan. sea, PSI punto Alexandra Betancourt. Ahí Ana González nos dice que no tiene un duelo, pero sí depresión. Y la depresión sí es muy importante que la trabajemos con un profesional. Listo, para que Claro. sea más llevadera, para que no aumente y para que evitemos recaídas. Sí, es importante. Cada vez que nosotros sintamos que no podemos, que no tenemos las herramientas, que a pesar de nuestros intentos no podemos gestionar ese proceso, lo Ujú. más inteligente, lo más inteligente es buscar un profesional que nos ayude. Yo siempre les digo, si te duele una muela o te duele una rodilla, tú no vas a ir al carpintero, Total. ¿verdad? Vas a ir al especialista. Igual es con todo lo que es las situaciones emocionales, las partes afectivas. Lo más inteligente es buscar ayuda profesional. Aquí le Así tenemos es. a Alexandra, ustedes ya la escucharon, muy interesante lo que nos ha planteado. Reitero las gracias por estar en este espacio. Espero que en el tiempo podamos volver a encontrarnos, podamos llevar otro tema que te guste y que Claro le que sí. guste también a las personas. Un placer, Claro Alexandra. que sí. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Chao. Chao.